Aquí estamos ya en el último capítulo de nuestro estudio de Hebreos. Qué interesante ha sido todo este estudio. Y te digo ya, la lección de hoy es súper interesante. Nuevamente con nosotros, Roberto Lafont. Gracias. Roberto, qué gusto tenerte una vez más. En esta lección teníamos que hablar sobre amor, sexo y plata. Vamos a dejar el amor por un lado porque hay demasiado ya para cubrir. Pero hablemos un poco del sexo. Estamos hablando que sexo antes de matrimonio es un no. Pero ¿qué dentro del matrimonio? Muchos piensan que el sexo es únicamente para concebir niños. Dinos algo. Pues desafortunadamente el énfasis es tan negativo contra el sexo para evitar que la gente entra en el sexo antes del matrimonio. O sea, así es como se enseña en la iglesia, que muchas veces, aún antes de ser, o aún después de ser casados, ese negativo todavía está ahí. Y la pareja ya casada muchas veces no ven que el sexo puede ser algo que Dios nos ha dado, es un regalo que Dios nos ha dado para poder disfrutarlo y poder, no solamente para procrear, pero sino disfrutarlo y ser más como un solo cuerpo, la pareja, los dos entidades en uno solo. Entonces, cuando hablamos de sexo antes del matrimonio, eso sí no se debe. Así Punto. es. Así es. Dentro del matrimonio, sexo entre el esposo y la esposa sí. Sí. Pero ahí nomás. Ahí nomás. Sí. Y no es solamente uno a la vez, sino que es uno, permanente. Así es. Ok, porque yo sé que en algunas culturas, pues especialmente de parte del hombre, hay muchas personas que miran por otro lado cuando el marido comienza a tener sus amoríos. Pero es definitivamente en contra de toda enseñanza bíblica de tener relaciones con una mujer que no sea tu esposa o una mujer que tenga lo mismo con un hombre que no sea el esposo. Así es. Y cuando alguien hace eso y sale fuera del matrimonio para tener sexo, siempre eso va a terminar en fracaso. Sí. Y es tan importante que se mantenga esa puridad, porque es también un ejemplo a los demás de cómo es Cristo con una persona, que es una relación exclusiva de que los dos se hacen un solo cuerpo, una sola persona, y así debe de ser un ejemplo para los demás de cómo debemos de practicar esto. Bien, y creo que con eso seguiremos a hablar sobre plata. Nos gusta a todos tener plata, pero ¿no es que la Biblia dice que la plata es un pecado? Pues desafortunadamente otra vez hay una misconcepción que mucha gente ve que la plata lleva a la gente a tener problemas, etcétera, etcétera. Y también en la iglesia muchas veces se habla acerca de los problemas de la plata, tanto que la gente cree que la plata es sucio, pero no es así. Sino que la Biblia nos dice que es el amor de la plata, el amor del dinero que es el problema. Pero el dinero en sí es una herramienta que se puede usar para poder hacer muchas cosas positivas para el reino de Dios. Entonces, es más que filosofía, es casi una teología que está regándose por todos lados. Yo pienso que tú lo habrás escuchado también en algún momento. Y tiene que ver con, vamos a dar al Señor como semilla, y Él nos va a dar al 20%, al 50%, al 100% más. ¿Es eso bíblico? Pues es bíblico, pero no es bíblico en el sentido de que lo que Dios nos va a dar de vuelta va a ser plata, sino que las bendiciones y la utilidad de eso, de cómo Él va a hacerlo, va a ser multiplicado en bendiciones, pero no simplemente que nos va a dar más dinero, nos va a hacer rico en hacer eso. Y es una enseñanza desafortunadamente que ha hecho que muchos se han desviado del Evangelio. Es casi como tratar de manipular a Dios. Así es.
que como que Dios fuera una máquina de Coca-Cola, ¿verdad? Donde se pone el dinero allí y se hace la oración y abajo sale el producto. Más dinero. Sí. Pero yo creo que la Biblia sí nos enseña que si utilizamos el dinero correctamente, Así podemos esperar que Dios nos bendiga hasta el punto de poder tener nuestras necesidades suplidas. Sí, y hay una ley que la Biblia nos da, una idea, y es bien sencillo, pero muchas veces perdemos esa idea. Y la idea es simplemente de que no debemos de gastar más de lo que ganamos. Si simplemente nos quedamos en eso... ¿Te parece interesante? y yo sé que todos sabemos esto, pero es tan importante de que cuando nosotros gastamos el dinero, que no gastemos más de lo que estamos ganando. Y ese es algo importante. Y puede ser que vamos a comprar una casa o algo así, que es lógicamente más dinero de lo que vamos a tener, pero en los pagos mensuales para esa casa, eso debe de entrar en nuestro presupuesto y debemos de tener suficiente dinero para poder cubrir eso, porque si no, entonces quizás debemos de buscar otras opciones. Lo que me estás diciendo es que no debemos de esperar un milagro de mes a mes. Sí, aunque Dios puede hacer el milagro, pero no debemos de forzar a Dios de hacer ese milagro. Nuevamente, si esperamos un milagro de mes a mes, es como una manipulación. Así es, como que estamos tratando de controlar a Dios. Y eso ya sabemos, no se puede. No a se Dios puede. no se le puede controlar. Así es. Suponiendo el caso que hay una familia pobre, Sí. y realmente no tienen cómo cubrir sus gastos. Y yo puedo poner hasta nombres y sé que tú también puedes poner algún nombre a ese caso. ¿Cuál sería, si yo estuviera dando algún consejo, en este momento te voy a pedir que tú des un consejo, tienes nada más que un minuto, pero si des un consejo a esa pareja que realmente con todo no tienen, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, primero hay que ver cómo es que llegaron a ese punto. ¿Qué fueron las cosas que pasaron? Puede ser que quizás gastaron en el pasado y han llegado al punto donde están ahora. Y quizás hay ciertas cosas que ellos pueden cambiar para poder no tener que gastar en esas áreas y tener el dinero. Lógicamente, si no tienen trabajo, necesitan orar, que Dios les ayude a tener un trabajo suficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Y pues en esos tiempos, parte de la razón por la cual tenemos una iglesia como familia es que podemos ayudar los unos a los otros. Si hay familias en la iglesia, pues podemos ayudarles a ellos durante el tiempo que están teniendo ese problema. Pero lo más importante, tener un presupuesto y vivir dentro de ella. Así es. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.